Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y visita. Mi nombre es Daniel Albarrán y les saludo en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 1 al 7. Le invito a que me acompañen sus Biblias. Juan capítulo 3, versículos 1 al 7, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Estamos en una de las conversaciones más importantes que encontramos en el Evangelio de Juan, la conversación entre Jesús y Nicodemo. No olvidemos que el propósito del Evangelio de Juan es crear fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Jesús había comenzado a hacer señales ya en Jerusalén. De hecho, si usted lee el capítulo 2, versículo 23, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces las señales de Jesús comenzaron a despertar el interés de las personas entre los judíos y despertaron el hambre y la sed de un gran maestro de Israel como es Nicodemo. Nicodemo, según lo que vemos en el versículo 1, es un fariseo, un principal entre los judíos, y según el capítulo 3, versículo 10, es un maestro de Israel. Nicodemo es un hombre prominente entre los judíos, es un hombre importante entre la nación judía. Es un fariseo, es de los grupos más celosos y rigurosos que hay ante la ley. Los fariseos formaban el partido más fuerte y conservador de Israel. Ellos creían mucho en la ley, guardaban mucho la ley y también se basaban mucho en la tradición interpretativa de los ancianos. Jesús relata en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y siempre va a hablar de que los fariseos tenían una vida hipócrita al vivir. ¿Por qué? Porque daban limosnas, oraban en las plazas, demudaban sus rostros cuando ayunaban, todo para ser visto por los hombres. De hecho, Jesús dijo en un momento de los fariseos: todo lo que digan, guardadlo, todo lo que digan ellos, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Además, los fariseos, también se nos dice de ellos que fueron los fuertes y grandes enemigos que tuvo Jesús en su ministerio. Pero tengo que decir que Nicodemo era diferente. Nicodemo era distinto. Nicodemo era manso. Nicodemo era humilde. Diferente al común de los fariseos. Y Nicodemo va a venir de noche donde Jesús. Versículo 2, quizás por miedo o temor de su propio grupo, no lo sabemos. Pero si fuera ese el caso, Jesús no le reprende, no le reprocha absolutamente nada. Quizás Nicodemo fue de noche porque era mucho mejor hablar con Jesús de noche, porque no estaban las multitudes y era más fácil hablar con él. La verdad es que no lo sabemos. Pero no importa a la hora que fue, sino con el propósito que Nicodemo se acerca a Jesús. ¿Qué fue lo que motivó a Nicodemo ir donde Jesús? Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabe en su corazón que Jesús debe ser un enviado de Dios. Nicodemo sabe en su corazón que Dios está con Jesús.
Y fíjense que Nicodemo se refiere con respeto a Jesús, le llama rabí, le llama maestro. Y Nicodemo entiende por las señales que está haciendo Jesús que Dios está con él. Las señales están creando fe en los demás, en Nicodemo, en la figura de Jesús. Quizás no una fe profunda, pero sí que va bien encaminada. ¿Cuál va a ser la respuesta de Jesús? Versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no responde al sincero reconocimiento de Nicodemo. La respuesta de Jesús nos deja ver la verdadera necesidad que había en el corazón de Nicodemo. Jesús, que conoce los corazones, tiene que haber visto la necesidad de Nicodemo acerca del reino de Dios. Y me gusta mucho porque lo único que le interesa a Jesús antes de hablar cualquier cosa, a Jesús le interesa la salvación de Nicodemo, la salvación de los hombres. Nicodemo, la única manera de entrar en el reino de Dios es por el nuevo nacimiento. Cuando Jesús dice de cierto digo, está diciendo en verdad, eso quiere decir que no hay otra manera. Jesús está diciendo, ponga mucha atención a lo que voy a decir en este momento porque es de suma importancia. A menos que una persona no nazca de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Dicho en otras palabras, nadie puede ser cristiano si no nace de nuevo. Nadie puede ser salvo y tener la vida eterna si no nace de nuevo. Estimado auditor, estimado amigo, estas palabras no son mías. Son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso quiere decir que estas palabras sobre el nuevo nacimiento, estas palabras sobre ver el reino de Dios, es algo que viene del mismo Dios. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo y una nueva creación realizada por Dios. Estas palabras de Jesús tienen que haber traído gran asombro a Nicodemo. Nicodemo toda su vida fielmente a la ley de Moisés. Nicodemo toda su vida había observado celosamente las tradiciones de los ancianos. Nicodemo toda su vida había vivido como un celoso y riguroso fariseo. Pero Nicodemo no puede justificarse por las obras de la ley. Si Nicodemo quiere ver a Dios, si Nicodemo quiere ver el reino de Dios, debe nacer de nuevo. ¡Qué golpe! ¡Qué tremendo golpe! Para el gran maestro Nicodemo. No basta con ser judío, no basta con ser fariseo, no basta con guardar toda la ley, no basta haber reconocido a Jesús que Dios está con él. No basta haber sido testigo de las señales milagrosas de Jesús, no basta con eso. Nicodemo, te aseguro una y otra vez que para ver el reino de Dios debes nacer de nuevo. Versículo 4, ¿cuál va a ser la respuesta de Jesús? Perdón de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre, va a decir Nicodemo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está confundido con las palabras de Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Eso es imposible. Las palabras de Jesús causaron impacto en Nicodemo. Nicodemo, como buen maestro, está acostumbrado al sentido literal propio de la Escritura. No está acostumbrado a otro sentido de la frase que escuchó de Jesús. Nicodemo está pensando en algo terrenal, Nicodemo está pensando en algo físico, Nicodemo está pensando en algo literal, en algo biológico. Sin embargo, Jesús está ocupando un lenguaje espiritual. El nuevo nacimiento no tiene que ver con algo físico, sino con algo espiritual, Nicodemo. ¿Cuál va a ser la respuesta de Jesús? Versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por segunda vez,
Jesús va a responder lo mismo. Por segunda vez Jesús va a hablar del nuevo nacimiento. Que para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, debemos nacer de nuevo. Pero aquí da algo más de explicación. ¿Qué es ese algo más de explicación que usted dice que Jesús da? ¿Quiere saber la respuesta? Veamos. Nacer del agua y del Espíritu. En el Antiguo Testamento habla en varias ocasiones de que su pueblo debe nacer de nuevo y tener así una nueva naturaleza, una nueva creación, un nuevo corazón. La pregunta que tenemos aquí es, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Quizás el maestro Nicodemo debe haber pensado en las aguas purificadoras que hablan muchas veces el Antiguo Testamento. No lo sabemos. Quizás nacer del Espíritu tiene que haber llevado a muchas profecías sobre el Espíritu de Dios morando en los hombres que se anunciaron en el Antiguo Testamento. La verdad es que Jesús no va a responder a esta pregunta aquí. Para entender lo que significa nacer del agua y del Espíritu, necesariamente tenemos que ver lo que entendieron los discípulos de Jesús, lo que entendieron los apóstoles de Jesús. Por ejemplo, acompáñenme en su Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Son palabras de Jesús hablándole a los apóstoles, a sus discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús le está diciendo a los apóstoles que prediquen el evangelio a todas las personas, que anuncien, que proclamen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús vino a morir por nuestros pecados, a ser sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que cree en Jesús y se bautiza bajo aguas será salvo. Es decir, podrá ver y podrá entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está predicando a toda la casa de Israel, gente que 50 días antes habían crucificado a Jesucristo. ¿Qué deben hacer estas personas que están con corazón contrito porque acaban de entender lo que han hecho? Matamos al Cristo, matamos al Mesías, a quien estábamos esperando durante toda la vida. Bueno, ¿qué dice Pedro? Deben arrepentirse de sus pecados y bautizarse bajo la autoridad de Cristo para el perdón de pecados y para recibir el don, el regalo del Espíritu Santo morando en sus vidas. ¿Qué entendieron los apóstoles? Miren Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Pablo está indicando que en el bautismo bajo agua compartimos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Eso quiere decir que cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos como una nueva criatura para andar en vida nueva. Entonces fíjense, queridos amigos, queridos auditores, fíjense en estos ejemplos que estamos viendo. Hay muchos ejemplos más. Pero fíjense en estos ejemplos, que el nacer del agua y del Espíritu no es nada más ni nada menos que el bautismo cristiano. Debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que murió por nuestros pecados.
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra antigua manera de vivir. Debemos confesar nuestra fe que hay en nuestro corazón, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice Romanos 10, 9 y 10. Y debemos bautizarnos, sumergirnos bajo agua para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu de Dios. Y luego de eso, según lo que veíamos en Romanos 6, 3 y 4, luego comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, estimado oyente, estimado auditor, si crees que Jesús es el Cristo, si crees que murió por tus pecados, si te arrepientes de tus pecados, si confiesas tu fe en Jesucristo, si te bautizas para el perdón de pecados, estarás naciendo de nuevo, estarás naciendo del agua y del Espíritu. Porque en el bautismo estamos muriendo a nuestro viejo hombre. Porque en el bautismo estamos siendo sepultados junto con Jesús. Están siendo sepultados nuestros pecados. Y en el bautismo, al salir de las aguas del bautismo, salimos como una nueva criatura, como una nueva persona, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el bautismo estamos recibiendo el perdón de pecados, pero también el regalo del Espíritu Santo. Por eso debemos nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Esto es sumamente importante, querido amigo, querido auditor, porque tiene que ver con dónde voy a pasar el resto de la eternidad. Tiene que ver con nuestra prioridad en nuestra vida. Para Jesús esto es urgente, nacer del agua y del Espíritu. De hecho, ya lo ha dicho 2 veces. Se lo ha dicho 2 veces a Nicodemo. Volvamos a Juan capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una acción celestial, no es terrenal. Es una acción divina y no humana. Nicodemo, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. La naturaleza humana solo engendra naturaleza humana. Así también la naturaleza espiritual solo engendra naturaleza espiritual. El nacimiento espiritual es obra única del Espíritu de Dios y no requiere ningún esfuerzo e intervención humana. Todo lo hace Dios. Versículo 7, para ir terminando. No te maravilles, dice Jesús, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tercera vez que Jesús le va a decir a Nicodemo que debe nacer de nuevo. ¿Se fijaron? 3 veces Jesús en este pasaje da la importancia de nacer de nuevo, da la importancia de nacer del agua y del Espíritu. Ahora dice, os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Antes ocupó desierto, desierto. Ahora ocupa os es necesario. Esta palabra se define como algo que obligatoriamente debe ser así. Significa que debe ser así y de ninguna otra manera. No se asombren, no se maravillen, dice Jesús. Debemos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Esta es la palabra clave en este pasaje. No hay otra forma de ver y entrar en el reino de Dios si no nacemos de nuevo, si no nacemos del agua y del Espíritu. Hay cosas que debemos hacer y que no pueden ser de otra manera, sino como lo dice Jesús. El nuevo nacimiento es algo que debe ser así para entrar en el reino de Dios. Querido amigo, querido auditor, que nos estás viendo y escuchando. Esto es lo más importante que debemos hacer en nuestra vida. Esto es lo más importante que le puede decir Jesús a Nicodemo y que te quiere decir a ti también. Lo más importante, lo que más le preocupa a Jesús son las almas de las personas, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Jesús. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta invitación que te está haciendo
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La invitación que te hacemos este día es que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es que te arrepientas de tus pecados, de tu vida antigua, de tu vida alejada de Dios. Es que confieses tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Es que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu en las aguas del bautismo y comiences a vivir una vida nueva, completamente entregada para Dios. No hay nada más importante, no hay nada más urgente o ser necesario nacer de nuevo. No hay nada más importante que esto, porque tiene que ver con dónde voy a pasar el resto de la eternidad. Y a los que ya estamos, a los que ya hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo por medio del bautismo, sigamos manteniéndonos fieles al Señor, para que cuando Él venga nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Hoy es el día que nuestro Señor te está llamando, porque Él tiene preparadas moradas celestiales para ti también. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude y que esta palabra sea de mucho ánimo para tu vida. Tranquilidad halló mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Te invitamos a que busque de Dios, a que busque del Señor Jesús, que te entregue a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Escríbenos o acepta un estudio bíblico de la palabra del Señor. Te recordamos que nos siga por las diferentes redes sociales y por el canal de la Iglesia de Cristo en República Dominicana. Oremos al Señor. Padre, le damos las más infinitas gracias. Gracias por este programa, gracias por todos los amigos, por todos los hermanos. A los amigos deseamos que abran su corazón a Cristo, que se puedan entregar al Señor, que puedan recibir las buenas nuevas de salvación y que puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como dijo el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, bendícenos a todos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.